Yo soy una súper suertuda porque cuando dije que venía a Colombia y empecé a hacer investigaciones, encontré a unas mujeres que eran de las más jóvenes y sumado de las más exitosas de Colombia. Y resulta que eran tres hermanas y que dos de ellas las tengan, estamos juntas hoy, es como, ¿qué? ¡Qué, qué bueno tenerlas! Las hermanas Carvajalino. No, qué placer, de verdad amo. Estoy muy emocionada de este espacio. Ay, no, emocionada yo de verdad. Qué suerte tenerlas a dos al menos. Pero quiero que sean ustedes las que se presenten en Estamos Juntas. ¿Quiénes son las hermanas Carvajalinas? Oye, espérate, antes de presentarnos, Sí. de verdad que es súper raro. Nosotras casi nunca estamos juntas y hoy estamos aquí. Dos de las hermanas Carvajal. Y el podcast se llama Estamos Juntas. Estamos juntas. Ah, muy bien. Dani, entonces empieza tú. Bueno, empezamos por dónde, pero ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué de todo? ¿Quiénes son ustedes? O sea, tu nombre, tu edad, para que la gente vea la edad que tienen y lo exitosas que son y cómo lo han hecho. Y bueno, un poco que hablar de Karen también, aunque no esté, porque ustedes son tres. ¿Listo? Bueno, yo soy Daniela, yo tengo 26 años. Steffi tiene 20, que ella tiene 25. Un año menos Y que tú. Karen tiene 27. Todas somos apasionadas por la educación, somos empresarias del mundo de la educación y bueno, ya te iré contando como partes de la historia, pero yo creo que lo que más me identifica como persona es ese deseo de transformar a través de la educación. Buenísimo. ¿De la educación financiera en específico o hablas de la educación en general? De la educación en general, porque hemos tenido la oportunidad de transformar educación de diferentes edades y de diferentes maneras, pero definitivamente sentíamos desde muy temprana edad que el sistema educativo tradicional, en todas las maneras, colegio, universidad, absolutamente todo, necesitaba un cambio y necesita un cambio así como urgente, así a gritos estamos pidiendo, necesitamos un cambio y nosotros escogimos ser parte de ese cambio. Súper chévere. Stephanie, cuéntame, ¿cuál es el negocio de ustedes? Porque sí, son mujeres exitosas, pero ¿cuál es el negocio? ¿Cómo empezó? Si continúa siendo el mismo negocio o se ha expandido en varios o ese ha crecido. ¿Cómo fue Eso, todo? bueno, esa es una historia que tenemos que ir unos cuantos añitos atrás. Nosotras empezamos hace, el tiempo vuela, hace 17 años. Yo tenía 6 años, Dani tenía ¿Qué? 7 y Karen tenía 8. Empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta en Barranquilla y la gente cree que lo difícil era vender los chocolates, pero era llegar donde los vecinos y que todavía hubiese y no nos lo hubiésemos comido y que no estuviesen derretidos, porque con ese calor que hace en Qué bueno. Barranquilla llegaba el corazón, llegaba, era como algo amorfo lo que llegaba del corazón. Entonces empezamos vendiendo, imagínate, puerta a puerta. Ah, bueno, empezamos vendiendo, somos tres. Yo soy la menor, obviamente, ¿quién era la que mandaban a tocar la puerta? A ti. Ah, exactamente. El conejillo de Indias iba allá y yo iba y daba mi discurso y si todo iba bien, yo les decía, suban porque yo tenía 6 años, o sea, a mí me pagaban y yo vuelto, no sé No cómo dar sabía. esto. Dani, que siempre ha sido la de los números, ella, tin, 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 entraba en el tema del vuelto y todo eso. Entonces empezamos vendiendo chocolates y todo esto tomó un giro, no 360. Ayer vi un meme que decía es que 360 quedas igual. 180. Tomó un giro 180 porque uno de nuestros vecinos nos invita a dar una conferencia. Yo tenía 7 años y yo no sabía que era una conferencia y me dijo, vamos a la conferencia y yo vendía chocolate. Yo dije, vamos. Llegamos a la casa y le decimos a mi papá, tenemos una conferencia. ¿En una qué? Sí, en una universidad a una maestría. Yo no tenía ni idea que era una maestría, pero vamos. Mi papá como que, Dios mío, no puede ser. Ok, listo, vamos a practicar. Lo bueno de esto es que nosotros jugábamos a emprender, pero era una empresa real. O sea, no nos tocó salir a aprendernos la conferencia, sino que era contar, yo era la ejecutiva de ventas, Daniela era la gerente comercial, Karen era la gerente general. Entonces era como muy fácil, fue muy fácil dar esa primera conferencia. A partir de ahí y de poder ver cómo la gente al comienzo creía que éramos tiernas, pero no creían que le podíamos agregar nada, y ver cómo al final de la conferencia estaban motivados, dijimos, no, espérate, aquí hay algo, esto hay que hacerlo en todas partes. Y ahí empieza esta historia ahora de Wow. emprendimiento, empezamos a dictar conferencias, hemos estado en 22 países, hablando primero de la empresa familiar y después ya obviamente empezamos a hablar de más temas de emprendimiento, de negocios, empezamos a estudiar sobre el cerebro humano, sobre el comportamiento humano. Y ahí nos metimos mucho en la educación, que ahí viene todo lo de la educación financiera. Nosotros entendimos que el sistema educativo no prepara a las personas para el mundo real y empezamos a obsesionarnos con la educación muy enfocada hacia el emprendimiento, la creación de empresas.
o el emprendimiento como un vehículo para que los niños desarrollen talentos. Entonces, creamos una empresa que se llama The Biz Nation, que es una plataforma en línea de cursos. Estamos en 9 países hoy en día. Tenemos un colegio también en Cartagena con 800 estudiantes, en el cual todos los niños aprenden de emprendimiento como aprenden de matemáticas, de física y de química. ¿Desde qué edad? Desde los 4, no, desde los 2 hasta que se gradúan. O sea, todo, desde preescolar hasta que se gradúan. Entonces, hoy en día, lastimosamente, la pregunta que todos se deben estar haciendo en este momento, ya no vendemos chocolates, pero sí fue la plataforma para empezar. Yo le digo a todo el mundo, nosotros vendíamos 60,000 pesos diarios. Eso es 1.800.000 en pesos. Es bastante para unas niñas de 6 años. Y para cualquier niña, para cualquier persona, honestamente. Entonces, así empezó toda esta historia de emprendimiento y así vamos. No, yo me he quedado loca. Y justo estaba hablando porque están en este lugar, en un evento que tiene que ver con todo esto, con empresas, emprendimientos familiares y tal. Y cuando estaba hablando con Daniela, me decía, no, hay niños también, hay una parte que es para niños. Y yo, ¿qué? Pero desde ya. Entonces, quería preguntarles justamente qué es para ustedes una educación de emprendimiento y por qué es importante que nos lo inculquen desde la infancia. Yo creo que vamos a empezar el por qué, porque la mayoría de personas no entienden la razón por la cual nosotros enseñamos emprendimiento. Y más allá que generar ingresos, especialmente a temprana edad, más allá que generar ingresos, porque uno a los 7 años no necesita pagar el arriendo, sino que es la mejor forma o la mejor metodología que nosotros encontramos para desarrollar habilidades blandas que no se pueden enseñar poniendo en un tablero. La creatividad es, la innovación es, sino que cada vez que ella tocaba la puerta, por ejemplo, para mi caso, yo me aterrorizaba cuando tenía que tocar la puerta y si la persona me decía que no, para mí eso era lo peor que me podía pasar. O sea, decía, no puede ser. Pero después de que tú haces eso como 60 veces, ya la vez 61, tú quieres lograr que esa persona te diga que sí. O sea, ya nosotros era, y esta persona cuando me diga que no, le voy a decir esto. Entonces tú empiezas a desarrollar pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad, y ese es el verdadero motivo detrás de enseñar emprendimiento a temprana edad. Ahora bien, cuando hablamos de emprendimiento, por supuesto está la creación de empresa, pero también es la mentalidad que tiene un emprendedor. Yo hoy, después de todos estos años emprendiendo, les digo, un emprendedor, yo me le quito el sombrero a cualquier persona que emprenda porque tienes que lucharlo. Ahora, en un país como Colombia y en general en la América Latina, ya yéndonos como a otra etapa, no una etapa tan temprana, es necesario la creación de empresa, la generación de empleo. Y muchas veces las personas lo hacen en una etapa cuando tienes que tomar riesgos, tienes que darlo todo, pero nunca te has familiarizado con el término, con cómo hacerlo, y uno comete muchos errores que se hubieran podido tal vez evitar, o no tienes una comunidad que te apoye. O sea, se puede hacer y se logra, porque cuántos empresarios no admiramos hoy en día acá que le aportan tanto al país, pero el camino que hay que recorrer es muy largo. Hoy en día, más del 90% de las empresas que se crean hoy no pasan del 3er año y del 5º menos. Entonces, estamos creando muchas empresas que simplemente son del momento. Entonces, depende de la etapa en la que se enseñe, pero realmente yo hoy en día, y hay una historia así muy corta que mi papá todo el día me recuerda, Steffi, precisamente cuando tenías tú, ¿cuántos años? No sé cuál es la 10. historia. Ah, bueno, la que mi papá siempre nos decía es que, mira, tú hiciste esto porque ya lo habías hecho tantas veces en la empresa que luego lo transferiste a tu vida personal. Steffi sufre o sufría de asma y yo no recuerdo cuántos años tenía, tal vez 8 o 9. Y tenía una crisis muy horrible de asma y mis papás no estaban en la casa y estábamos con pues la persona que nos cuidaba y ella estaba literal, o sea, yo la veía que no podía respirar y yo, ¿pero qué hago? O sea, y le decía a la señora, llevémosla al hospital, no hay que esperar a que tus papás contesten, no contestaban. Yo dije, yo me llevo a mi hermana al hospital ya. ¿Vienes o te quedas? Wow. Y la señora, no puedes, no podemos irnos sin autorización. Yo digo, me voy y tú verás si tú vienes, pero ya yo había hecho esto antes y para mí era normal. Entonces fui, la llevé al hospital, literal, hacía esa, yo cogí lo que yo entendía que era y tú, ¿cuál es tu acudiente? Y no, yo soy su acudiente. Y luego yo recordando, ya mis papás después aparecieron, pero yo recordando por qué hice eso es porque ya había aprendido a hacerlo en contexto de la empresa, pero esta vez lo apliqué a la vida real. Totalmente, sí, que no solamente, o sea, la educación de emprendimiento quizás no es nada más exactamente para emprendimiento, pero que te ayuda con la comunicación en la vida, con la autoestima, con la confianza, ¿sabes? Con el no tener pena, que muchas veces no voy a hacer esto porque tengo pena y dejas pasar un montón de oportunidades, ¿no? Y porque me quedé un poco conectada con, no sé, yo vengo de Cuba, obviamente, y cuando vemos niños quizás vendiendo algo
pensamos que los padres están como detrás de eso, lo vemos como algo malo, es como un poco raro. ¿Sufrieron alguna vez de estos estigmas ustedes y cómo lo manejaron? Sí, total. Bueno, en verdad, honestamente, yo pienso que gracias a Dios, no mucho, pero sí había veces que, por ejemplo, uno que nunca se me va a olvidar, había un video de una entrevista que nos hicieron y un señor comentó, ese es el papá explotándolas, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo decía, pero mi papá no me está explotando, lo juro. Entonces, hasta uno como que se afectaba. Yo era una niña, yo tenía, no sé, podía tener 10 años, 12 años, y leer eso era fuerte porque yo no entendía. Claro, uno ahora entiende, porque incluso aquí pasa mucho. En Colombia incluso ha pasado mucho, los niños en las calles y en los semáforos han habido redes que los alquilan para que Sí. pidan dinero. Entonces, ahora lo entiendo, pero en ese momento yo decía, ay, pero yo estoy jugando. Para mí era Era un juego. era el mejor juego del mundo. Mira, podía jugar con mis hermanas, porque entonces estábamos jugando a hacer los chocolates. Podía comerme lo que me quedaba en la olla al final, sin pagar. O sea, porque los que ya estaban listos, me tocaba pagarlos. Aparte de eso, podía salir a vender para hacer dinero. Y con ese dinero, después mi papá nos enseñaba, bueno, listo, un pedazo lo usan para reinvertir, para comprar más material. Otro pedazo lo usan para que se lo gasten en lo que quieran, o sea, más dulces. Y otro pedazo lo tienen que utilizar para un acto social, o sea, para algún bien común, a alguna fundación o ayudar a alguien. Entonces, era el mejor juego de la vida. O sea, yo de verdad no he encontrado un mejor juego y en ese momento no lo entendía así. Pero yo quisiera hacer una aclaratoria que es muy importante, especialmente si hay padres y madres que nos escuchan, y es que para nosotros esto nunca fue una obligación, nunca fue una tortura, nunca fue una exigencia, o sea, era algo que nosotros disfrutamos y por eso ya como va avanzando en el tiempo, nosotros nos dedicamos a estudiar cómo hacer para realmente transmitir esto, o sea, qué metodología hay detrás. Porque si tú tomas un niño y haces que esto sea su peor calvario y lo torturas y lo obsesionas, le estás haciendo daño con amor, por supuesto, Que pero lo que no le es la pasa a idea. la mayoría de los papás. La mayoría de los papás, yo no conozco el papá que diga, bueno, hoy voy a pensar cómo puedo hacer miserable a mi hijo. No lo conozco. Hoy voy a hacer cómo le hago daño a mi hijo. Pero, y por eso nosotros escribimos un libro. Bueno, tenemos 2 libros y estamos escribiendo el tercero, que se llama Padres y Coaches o Padres y Entrenadores al mismo tiempo. Porque conocimos muchos papás que con muchísimo amor le estaban haciendo mucho daño a sus hijos. Entonces nosotros dijimos, todo el mundo nos dice, pero ¿por qué no escribieron cómo ser un niño exitoso a temprana edad? Yo decía que sin el apoyo de mis papás yo no hubiese hecho nada. Es que de niño no tienes conciencia de eso. O sea, los padres en realidad son los que... Y qué maravilla lo que nos acabas de contar de tu papá, de cómo distribuyes ahora ese dinero. Porque tampoco a esa edad tienes ni la mínima conciencia. Claro, ni y te van idea. creando como, bueno, cómo lo distribuyes, cómo lo inviertes, cómo... Y justo eso, porque tú decías, Daniela, que no tenemos este tipo de educación. O sea, no existe este tipo de educación a no ser muy específicas. Entonces, por ejemplo, para las personas, obviamente, que quieren educar a sus hijos o los adolescentes que tengan como estas inquietudes y quieran ya empezar como a formarse dentro del emprendimiento y no existan escuelas o educación en la ciudad donde estén, o sea, qué herramientas darles, qué libros leer o a dónde acudir o qué ver, porque tiene que haber maneras también, o sea, de salir del, bueno, no hay educación para esto en mi ciudad y entonces me quedo así y no lo hago. No. Siempre hay manera de como si eso es lo que te gusta, bueno, para adelante. Total. Entonces, en el caso de que no existiera este tipo de educación como el que han formado ustedes en Cartagena, ¿dónde buscar? Bueno, primero, publicidad no paga. Deben ir a nuestro Instagram, Hermanas Carvajalino, y preguntarnos por nuestro libro. Padres Buenísimo. y coaches al mismo tiempo. No, de verdad que es un libro muy bueno. Nosotros escribimos el primer libro en el 2009, cuando nada más estábamos era contando nuestra 14, 15 experiencia. años. Teníamos como 14, 15 años contando la experiencia de cómo habíamos emprendido. Era un libro que yo lo leo hoy en día y yo digo, ¿qué es esto? De verdad que es una locura, pero muy bueno. Después escribimos el otro ya habiendo estudiado y entendido, que esto era lo que estaban haciendo mis papás con nosotros. Y ya el que estamos escribiendo es en el que decimos, nosotros tenemos un colegio en el cual creamos una metodología replicable, porque entendimos que todos los papás no son emprendedores. Así Ni tienen que ni serlo. tienen que ser, así como todos los jóvenes o los talentos que juegan tenis, los papás probablemente tampoco juegan tenis, Claro. pero buscaron una manera de guiarlos. Por eso decidimos escribir este tercer libro. Ese es lo primero. Y lo segundo es que, y Dani, pues ahora me complementarás, hoy en día existe San Google,
Internet lo tiene todo, es una cosa impresionante. Existen de verdad muchos cursos, muchos recursos, muchas experiencias de otros niños, de otros jóvenes que lo han hecho, de otros padres que lo han hecho. Bueno, también honestamente fuera de publicidad, en nuestra página web carvajalinos.com o en nuestro Instagram nosotros constantemente hacemos conferencias para padres, tenemos neuropadres que actualmente es solo para papás del colegio, pero que estamos ya buscando para abrirlo y darle la oportunidad a más papás. O sea, en internet uno encuentra estos eventos, por ejemplo, donde estamos hoy, es una conferencia que es de empresarios, pero que también le sacan un pedacito a decir, bueno, tu hijo también quiere ser empresario, ven y traigamos a gente para que les ayude. Buenísimo. Y yo diría que el primer paso, y la gente obvia este paso mucho, es tener conciencia. Porque tú como hijo, como niño, joven o adolescente, no puedes acceder a algo que no sabes que existe porque nadie nunca te mostró esa realidad. Totalmente. Pero ¿cómo hace uno? Y ojo, porque aquí hay un challenge, es un reto real. El mundo está cambiando demasiado rápido. Lo que hace 5 años era relevante, hoy tal vez ya no, y en los próximos 5 años va a ser diferente. Entonces, tal vez antes no había esa necesidad, pero hoy en día, en todos los aspectos, y este es una pequeña parte de la formación, porque hay formación en valores, hay formación en 15,000 cosas, pero aplica para todas. Como padres, tomar ese trabajo de estar actualizado con todo lo que sucede día a día para que tú le puedas mostrar un mundo abierto, lleno de muchas oportunidades, que la mayoría de niños y jóvenes con los que hablamos, nosotros trabajamos con muchísimas comunidades en muchas partes, nos dicen, pero a mí nunca nadie me dijo esto, a mí lo único que me decían era que yo no podía, que era desordenado, que era tal, y eso uno le va quedando. Entonces, solo el hecho de no cortarle las alas a un niño, de darle, él mismo se busca, o sea, él mismo se resuelve. Hoy un día un niño, tú le pones un celular y de cualquier estrato y tema económico y se busca y se resuelve, pero cortarle las alas hace que ya hasta ahí llegó eso. Entonces, uno subestima esto, pero yo diría que es lo más importante. No, le creas un pensamiento limitante del yo no puedo y entonces ya ahí te crea un trauma, por decirle de alguna manera, que no te deja avanzar quizás todo lo que puedas, ¿no? Pero realmente trauma. Inclusive Elon Musk, leí ayer, dijo en su colegio, él solo lo podía escribir como tortura. Y un 1% que es Elon Musk logra pasar eso, pero y entonces todo el resto de personas que tienen ya ese trauma, porque realmente sí son traumas, o sea, hay gente traumatizada. Y de pronto yo agrego algo, nosotros estudiamos algo que se llama programación neurolingüística, las 3, que es cómo programamos el cerebro a través del lenguaje verbal y no verbal. Como una computadora se programa, el cerebro se programa igualito todos los días, de manera consciente o de manera inconsciente. Y los principales programadores del cerebro son los padres, porque desde chiquitos te están diciendo o cosas buenas o cosas malas, o te están limitando, no hagas eso, no hagas eso, es que yo no puedo hacer nada, es que yo no puedo hacer nada. Y uno se va montando eso. Nosotros actuamos acorde a nuestras creencias. Las creencias no son malas. Yo creo que mañana va a salir el sol, por eso yo me acuesto hoy para levantarme mañana. Yo creo que si voy a la universidad voy a poder tener una mejor oportunidad de vida. Pero el problema es cuando esas creencias se convierten en creencias limitantes. Entonces tú empiezas a creer que tú no puedes porque eres muy pequeño. Entonces tú no puedes porque en el país no hay oportunidades. Entonces tú no puedes. Y empiezas a creer y a crearte creencias limitantes. Eso me recuerda a una historia del circo de pulgas. O cualquier historia, los elefantes. Un elefante gigante. Pero ellos de chiquitos, los de los circos y eso, los amarran a una estaca. Como cuando son chiquitos no pueden irse, porque la estaca pues no la pueden tumbar. Cuando son gigantes, los amarran a la misma estaca. Y no se van porque ya están mentalizados de que es que no me puedo ir. Claro, llevas 5, 10, 15, 20, 30 años escuchando lo mismo, que empiezas a crear unas creencias y a vivir acorde a ellas. Y totalmente, bueno, voy a decir algo por mí, pero estoy casi segura que ustedes van a estar de acuerdo. No queremos poner la culpa para nada en los padres. O sea, una vez que crecemos somos totalmente responsables de lo que queremos hacer con esas creencias, que a lo mejor fue también la que aprendieron ellos, y no pasa nada, ¿sabes? Y no tienen por qué ser las tuyas y cambiarlas. Entonces, de eso va un poco también, ¿no? Y voy a recordar así por arribita, las hermanas Carvajalino tienen menos de 30 años las dos. Mira cómo hablan y todo lo que han logrado. Así es como de vez en cuando me vuelve a venir al cerebro eso. Pero ¿cómo es posible que a esa edad? Bueno, en fin, me encanta eso, de verdad. Felicidades, Gracias. pero así por mucho. ¿Cuánto de bueno y de no tan bueno puede tener
una iniciativa familiar como la que tienen ustedes? ¿Cuánto de Nada. bueno y cuánto buena pregunta? No, mentira. Pero espérate, antes quiero hacer también una aclaratoria. Ojo también a todos los papás. Tú acabas de decir algo muy importante. Nosotros tenemos menos de 30 años y jamás en la vida quisiéramos enseñarle a un papá cómo ser papá. Eso es muy difícil. Nosotros lo hablamos desde la parte pedagógica y desde la parte de la metodología de enseñanza, porque ser papá, nosotros que hablamos con tanto, eso es muy complicado. Pero sí desde el apoyo de lo que hemos estudiado. Y bueno, una iniciativa de familia, no, mentira. Es lo mejor. Para mí es espectacular porque yo siento que nadie va a querer lo mejor para ti como tu familia quiere lo mejor para ti. Esa es mi perspectiva. Es difícil, no es fácil. O sea, lo más difícil en una empresa familiar es la comunicación, porque a diferencia de ustedes, que deben ser un poco decentes, aunque tengas mucha, mucha rabia, es como que, bueno, sí, hay un límite. Cuando tú trabajas con tus hermanos, se te sale, ¿qué te pasa? El límite se va a malas El límite se va palabras, a todo. ofensas. Entonces te toca, y uno se lo coge personal, entonces te toca aprender, y yo pienso que ese ha sido el éxito de nosotras, aprender a diferenciar, esto es familia y esto es hermanas y esto es la empresa. Para más colmo, somos 3 hermanas, nos llevamos un año, o sea que te puedes imaginar las peleas por la ropa, porque ese blazer es mío, ese no es mío, no sé qué, o sea, todo tipo de peleas todo el día, pero yo creo que lo hemos aprendido a diferenciar un montón. Sí, es una experiencia que yo no la cambiaría por nada. Yo no sé si yo podría tolerar un socio que no fuera un hermano. Hoy día, porque es lo que he vivido, es lo que conozco. Claro. Pero, ¿qué pienso? En nuestro caso, y te lo comentaba hace un ratico, fue muy estratégico que cada una de nosotras tiene una fortaleza diferente a la otra. Sí, porque cada una cumple un rol completamente diferente. Cuando estaba investigándolas y viendo todo cómo lo habían hecho, yo decía, bueno, esto fue pensado, lo hicieron como estrategia, es porque cada una, digamos, que le apasionaba algo y coincidió en que las 3 hacen algo diferente. ¿Cómo hicieron esto? Yo creo que todo va inclusive desde el principio, porque si recuerdas el principio de esta conversación, Estefi te decía, ella es la que mandábamos a vender siempre, estudió ventas profesionales. Qué bueno. Yo era la que contaba, yo no sé, a los 11 años yo hacía Excel, a mí me encantaba sacar cuentas de todo, estudié finanzas. Y Karen siempre ha sido, yo le digo la doer, o sea, ella hace que las cosas sucedan. Ella también estudió psicología y todo lo que ella te cuenta de la neurociencia y de la metodología detrás es 100% ella. Entonces cada una tiene su rol y al comienzo, no tan comienzo como a la mitad del camino hasta ahora, todas éramos todo el mundo manda, todo el mundo hace, todo el mundo es gerente, todo el mundo es dueño, no hay cosas delimitadas, quién hace cada cosa, y eso crea caos, Claro. crea peleas, crea discusiones y hace además que tú utilices todos tus recursos en una misma discusión que Estefi hoy en día hace sola. Entonces, pues con el tiempo y uno lo va aprendiendo, creamos cada una un cargo pues muy claro, responsabilidades. Como te decía, que me da mucha risa, pero nosotros dimos, es mi jurisdicción, entonces ya sabe, Karen y yo que trabajamos muy, muy de la mano en muchas cosas, ella sabe que si eso es algo que a mí me corresponde, aunque ella no esté de acuerdo, ella lo acepta. Entonces yo creo que, y una ahí recomendación, porque ahorita me decías herramientas y estrategias, es que cada uno tenga claro cuál es su rol en la empresa y que capitalicen en las fortalezas y en las debilidades, o sea, identificar claramente en qué eres bueno tú y en qué no eres bueno, o sea, intentar hacer que Stephanie haga las cuentas para que yo voy a hacerle eso. Igual ella lo ha aprendido porque tiene que hacerlo, pero es capitalizar. Y me voy a devolver, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Herramientas importantes para los padres de familia que quieren desarrollar un emprendimiento en su casa, no tienen ni idea, maneras sencillas. 1, fomentar el ahorro desde temprana edad, 100% importante. 2, enseñar el concepto de inversión desde temprana edad. No tienes que ser multimillonario para invertir, tú puedes invertir 10,000 pesos, 20,000 pesos, o sea, lo que sea, desde muy temprana edad se convierte como parte natural de tu vida. 3, tú vas a un restaurante, oye, aquí de casualidad estará el dueño, lo conoce, estará el dueño, mi papá siempre hacía esto. Oye, ven acá, tú nos puedes contar tu historia, cómo empezó este restaurante, o un restaurante o cualquier tipo de negocio. Entonces tú, no siendo empresario, le muestras a tu hijo o a tu hija un mundo de empresa. 4, una empresa pedagógica. Nosotros lo hicimos de chocolates, hazlo de lo que tú quieras, pero es una manera de que se convierta como en cultura y que sin estudiar en un colegio que enseñe este tipo de formación, sin que tú seas empresario, puedes ir fomentando la mentalidad, que es lo que digo que es importante en los niños desde temprana edad. Así que ahí me devolví, pero
considera importante. No, pero buenísimo lo que has dicho porque además, como decías hace un ratico, no podemos interesarnos por algo que no conocemos que existe. Entonces hay mucha gente, probablemente muchas hermanas, muchos hermanos que estén escuchando este episodio que nunca han oído hablar de educación financiera, de emprendimiento y que lo que tú estás diciendo para padres que le hagan a sus hijos a lo mejor lo toman para ellos mismos ahora. Es como esto mismo que acabas de decir de llegar a un lugar y preguntar quién es el dueño, dónde está la historia. Yo eso en mi vida lo había oído y me parece glorioso. O sea, tengo ganas de salir ahora. No, y uno aprende una Acabo de cosa. comer en un restaurante, ir y decir, ¿cómo empezó esto? ¿Me pueden explicar? Y Porque sabes es que lo inspirador. mejor a la gente le encanta contar su historia. O sea, le fascina. Tú llegas y es como que no, a veces ya tenemos hasta grandes amigos que surgieron de eso porque la gente, tú te sientes identificado. O sea, conoces historias de todo. O sea, es una buena práctica. Te voy a dar otras que pueden servir. Ajá. Ir a un supermercado, vas y haces la compra con tu hijo, con tu hija. Uno siempre compra todo porque sí, pero porque este producto y este no. Si este está en promoción o este no, o mira, este ofrece esto y este no. O sea, ir al supermercado era como el viaje Tiene un de ir al nombre supermercado. también, Y te porque explicaba, siempre se tu sabe mamá te cómo explicaba conseguir. por qué Todo, uno y no este, otro. por qué no. O tú por qué escogerías Pero te este, decía, por qué no. Porque hay uno que es salsa, ¿cómo es que es? Salsa de tomate. Ah, ese otro, Stephanie no se lo sabe. Pero Era entiendo el concepto. un ejercicio que nos ponían a hacer cuando tú te comes unas papas fritas, o sea, imagínate unas papas, yo no sé si allá las comen así, pero uno puede tener sus papas fritas y arriba le pones salsa, full. Ajá. O sea, cero saludable, pero bueno, tú le pones la salsa. Entonces, las papas es lo que tú necesitas, o sea, realmente tú necesitas la papa porque es lo que te vas a comer. Y luego la salsa es como chévere ponérselo, te cuesta extra, pero no lo necesitas. Entonces, veíamos ítems y cosas que queríamos comprar, entonces teníamos que identificar si era papa o salsa, o sea, si era algo que tú de verdad necesitas o si era algo que en verdad, o sea, quería ese es- juguete nuevo realmente es papa o salsa. No, tú ya sabes que es salsa, pero en este momento sí puede, o educación. La educación y uno siempre ir al colegio es muy importante. Esto es papa. Entonces era como un juego que siempre nos hacía. En el Buenísimo. carro, calcular porcentajes desde pequeñas. En los viajes largos, Cuéntame. era listo. Entonces, el 10% de 100. Stephanie lo odiaba, pero hoy en día le sirvió. Y sí, o sea, todo era buscar que cada elemento, que cada momento divertido. O sea, Sí, es como a través de un Fuera. juego todo, papa o salsa. Bueno, ¿cuánto es la raíz cuadrada? No sé. No, o yo Claro. quiero- No es como quiero que esto ya- lo necesitas porque si no. Claro. Papa, salsa, tú no, papa, salsa, no, salsa, no, papa. o quiero Y se full, te- quiero esto, o en el mercado, uno hay cosas que necesita, pero uno se vuelve loco en el supermercado y ahí va la inteligencia financiera. Claro, yo me quería Porque comprar tú todos los puedes chocolates, comprarte salsa. todo o 1000 cosas que no necesitas. Entonces, esto realmente tú lo necesitas y uno en la vida se vuelve muy consumista, uno empieza a comprar de todo. Y hoy en día yo también lo pienso, como que, ¿será que esto es papa o esto es salsa? ¿Lo necesito Qué o puede bueno, que no? qué bueno. Es lo que te digo, es que me funciona a mí ahora mismo. Me fui a la tienda ayer porque se me perdió un jean en Miami y no lo encontraba y vine sin jean a Bogotá y dije, me tengo que comprar un jean. Y entré a la tienda y de momento estaba con la mano llena de ropa. Y yo dije, pero si yo vine a comprar un jean. Me ha pasado. Al final me compré 2. Pero bueno, pero solté todo lo demás, ¿sabes? Es importante. Pero Balance. buenísimo, porque vivimos en una sociedad de consumo y todo el tiempo nos están enseñando lo contrario a lo que ustedes están diciendo. Entonces, que me lo recuerde yo misma constantemente, esto es papa o salsa. Claro. Está buenísimo. Hay otras, si vas a comprar ya, por ejemplo, en el momento del jean, no hacer una compra inmediata. Entonces tienes que esperar mínimo 15 minutos. Y luego tú como que lo repiensas. Para y que ahí- pase la pasión. Claro, para que pase como porque uno toma decisiones muy emotivas y funciona para todo. Ay, Dios Hay mío. otra. Eso me cuesta a las personas que son impulsivas. Yo. Eso cuesta, pero bueno, pero se va fomentando también y uno lo va como transformando en lo que uno quiere. Otra, la última, es que me parece No, tan las que importante quieras. porque son aplicables. Y rápidas. Uno nunca le dicen, ni en el colegio, excepto si estás en Cartagena International School, pero la mayoría de gente no. Uno nunca le dicen una tarjeta de crédito, uno entiende el concepto de tarjeta de crédito, pero Ajá. tú no entiendes cuánto tú pagas de intereses al año, qué es interés, o sea, son conceptos que uno nadie le explica. De hecho, hoy en día yo tengo amigas de mi edad que no tienen idea cómo funciona una tarjeta de crédito. O sea, ellos compran y pagan las cuotas y no saben realmente qué es lo que le cobran o no saben cómo elegir una tarjeta de crédito sobre otra Ok. porque O no muchas que le han entiendes. dicho toda la vida que eso es malo. O Que es una malo. tarjeta de crédito es mala porque eso no es plata tuya y después te vas a endeudar y te vas a quebrar y no sé qué. Entonces, hablar esos temas, o sea, conscientemente decírselo, oye, mira, cogí esta tarjeta y mira, por esto, cancelé esta tarjeta porque me hizo esto, o sea, hacer partícipe de todas estas cosas que ellos no van a encontrar en ningún lugar.
Buenísimo, 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 de verdad. Yo soy una, por ejemplo, yo vengo de Cuba. En Cuba no existen las tarjetas de crédito. Entonces, cuando Imagínate. llegué a Estados Unidos, yo no entendí absolutamente. De hecho, hay cosas que todavía no entiendo, que estoy aprendiendo aún. Y lo que he hecho es llamar a mis amigas, que lógicamente sé que tienen una educación financiera, que lo saben manejar bien, y yo veo que lo manejan bien, y es como, explícame qué significa esto, los Claro. porcientos, ¿sabes? Es como también buscar ayuda de algo que no sabes con gente que tú veas que le vaya bien en eso. ¿No? Eso es, voy a ponerme acá, eso es súper importante también preguntar, a la gente le da pena hablar de inteligencia financiera, porque van a creer que no soy bueno, porque van a creer que me va mal, porque no sé, eso también hay como un paradigma muy grande sobre ese tema y hay mucha información también allá afuera de inteligencia financiera. Hoy en día los bancos, las Libros, fundaciones, los talleres. libros, todo el mundo enseña sobre inteligencia financiera, pero hay mucha gente que le da todavía como que o pereza o pena, pero después es peor. Hay que aprender. Exacto. Es mejor preguntar, aunque te dé un poquito de pena, que después verte en la situación de que sea un caos lo que acabas de hacer Y por ahorrar, tener pena sí, y a ahorrarte preguntar. dinero que no tienes por qué pagar. O sea, hay personas que por no saber pagan un montón de dinero. A mí me ha pasado también un montón de veces. O sea, o dineros en intereses que no tienes que pagar y regalarle esa plata al banco. O también otro concepto importante. Ya nos estamos yendo muy financieramente, pero No, bueno, buenísimo, eso es buenísimo. importante también. La gente, volviendo también al tema de las creencias, hay mucha gente que le dicen, es que tú tienes que ganarte el dinero y tienes que ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. Porque tienen el concepto de que invertir es una persona que tiene miles de millones de dólares Guardados. para invertir. No, exactamente, que los tiene guardados para poderlos invertir. Pero si yo tengo 100 no puedo invertir. O sea, no voy a ser inversionista de nada. Pero es lo que decía Daniela. Uno sí puede invertir $100. Uno puede invertir 100, 500, 200. Entonces, la gente ahorra y el banco trabaja con tu plata. Cuando tú puedes estar trabajando con tu plata. El banco no tiene plata. El banco coge el dinero de los clientes y ese dinero va y lo invierte. Lo mueve. Y tú tienes el dinero ahí perdiendo dinero y haciendo nada, pudiendo invertirlo. Entonces ese también es otro concepto que es importante, que a veces nada más nos enseñan a ahorrar, 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 ahorrar y luego ahorras, ahorras, ahorras y primero... ¿Y qué haces con eso después? O sea, Exacto. ¿cómo lo inviertes? Porque eso es un Exactamente. cuestionamiento que también he tenido yo. Ok, ya tengo ahorrado. Ok, quiero invertir. ¿Cómo invierto? ¿En qué invierto? ¿Por dónde empiezo? Entonces yo voy a dar unos y Dani, yo pienso que tú puedes complementar. Buenísimo. Ajá, voy aquí de una. Entonces, por ejemplo, yo pienso que para invertir, lo primero es que hay que entender que uno no necesita $2 millones para invertir, sino que puedes empezar con cosas pequeñas. Por ejemplo, nosotros hemos invertido en empresas. Cuando vino Daniel, ¿te acuerdas que nos hicieron el pitch de las boletas y eso? Que era algo mínimo. Bueno, ellos vinieron y nos dijeron que si podíamos invertir. Esa fue mi primera experiencia que yo dije como que, ¿por qué me están preguntando a mí que si puedo invertir? Pero era algo mínimo, eran como $5,000. Pero que para nosotros de repente en esa mentalidad era algo mínimo, pero que para ellos era un montón. Y que después esos 5,000, que yo igual, este es el concepto, esto es lo importante. Yo no iba a hacer nada con esos, estaban en el banco. Ahí estaban bien, yo no iba a hacer nada. Ahora estaban en el banco, no los iba a usar porque yo no me gasto $5,000 todos los días. Se los dimos a ellos y ellos nos los devuelven con un retorno de la inversión. Entonces, en vez de tenerlos en el banco guardados, tú los estás invirtiendo. Ah, que tienes un riesgo, pero Claro. también tienes un riesgo de ganar. También existen, los bancos tienen diferentes tipos de cuentas que te dan retorno. O sea, ¿cómo se llaman en Estados Unidos? No sé, pero aquí hay fiducuentas que te Sí, dan como como que retorno. te van dando como O dinero. cashback, y Exacto, cosas así. cashback. Exactamente. Otra manera de invertirlo en una empresa, o sea, crear empresas. O sea, hay empresas que tú puedes empezar. Nosotros empezamos con $30,000, $15. Empezamos una empresa. Entonces, empezar una empresa también es una buena manera de invertir tu dinero y después reinvertir ese dinero otra vez. O invertir en bolsa, por ejemplo, yo súper financiera, la gente no financiera puede invertir en bolsa. En un momento yo escogía mis propias acciones en lo que yo quería invertir y todo, pero luego hay otro momento donde literalmente no podía y tú te descargas una app, hay muchas, yo uso eToro, o sea, hay muchas, pero esa es la que yo uso, y tú le das una función que se llama copiar portafolio, tú escoges a quién quieres copiar, es como una manera, y tú Lo que inviertes tú en... decías, que si a alguien le está yendo bien, No, igual esa persona gana, porque eToro le da a esa persona por todos los assets under management, le dan un fee. Entonces es un nuevo modelo, o sea, hay nuevos modelos ahora. O puedes invertir en un fondo de inversión, o sea, hay un ETF, o sea, no tienes que saber, porque es irresponsable que compres acciones sin tener ni idea, o cripto, porque todo el mundo está comprando cripto, pero si sabes, está bien. Si no sabes, hay
instrumentos o vehículos financieros para gente que no tiene idea financiera. Claro. Nuevamente volviendo a muy pequeña, se fomenta la cultura. Mi primera inversión, yo tenía como 12 o 13 años, yo compraba oro quebrado. Mi papá me lo enseñó porque mi papá compró su primera finca con oro. O sea, o sea, cosas de oro que se habían dañado, tú las compras mucho más baratas que lo que normalmente cuestan, las fundes y las conviertes en pequeñas barritas, esperas a que sea un buen momento, o el oro sube, baja de precio, Y lo vendes. fluctúa y lo vendes. Eso lo hice muy pequeña, entonces a mí eso ya me iba quedando, o sea, era el hábito, tal vez eso no eran las cantidades gigantes, igual para mí yo me sentía multimillonaria. Claro. Pero era el hábito de invertir. De hecho, hoy en día hay mucha gente que aún invierte en oro y en otras cosas, pero pues ya yo no lo hago porque me parece que hay otras maneras mejor de hacerlo, pero me enseñó mucho. Obvio, claro. Y ahora, ¿cuál creen, quizás alguna tenga como un momento y otra tenga otro, pero el peor momento del negocio familiar y cómo lo manejaron para salir a flote? Ay, Dios mío, es que hay tantos. La gente de verdad dice, ay, ustedes son divinas, ustedes no pelean. Si supieran. La Exacto, verdad sí, es tiene que haber partes. discutimos, sí, discutimos un montón. Y somos las tres, ¿cómo se diría? Las tres somos muy como líderes y como muy sentadas en una posición. Entonces una discusión de las tres no es fácil porque no existe una verdad absoluta, pero todo el mundo cree que su verdad es la verdad última. Entonces, ve tú a decirle a Daniela, no, es que esto no, y yo tengo mi verdad y yo defiendo mi verdad ante todo y tú defiendes tu verdad ante todo y todo el mundo defiende su verdad ante todo y la gente siempre va a creer que su verdad es absoluta hasta que aprendes a entender como que, bueno, no, vamos a escuchar y vamos a poner los pros y los contras. Pero si tuviera que decir como un momento específico, no sé, realmente Yo no. tengo uno. ¿Tú tienes uno? ¿Cuál? Yo tengo uno y yo no sé hace cuánto eso fue, pero fue una discusión muy fuerte y Karen dijo, yo no quiero más, o sea, esto así no, ya Ay. vamos a buscar. Y yo realmente pensé, Dios mío, este es el fin, o sea, va a pasar esto. Ni siquiera recuerdo por qué era la discusión, pero o sea, no se me olvida contemplar. O sea, yo decía, ¿yo ahora qué hago? La O sea, idea de que una de ustedes claro, se o sea, yo fuera. decía, esto es junta, o sea, esto no es como las bandas que se separan y luego vuelven, no. Y él lo dijo muy serio, o sea, fue muy fuerte. Y luego, obviamente, como uno vuelve y recapacita, pero para mí, yo digo que fue el peor momento, porque empresarialmente hay otros momentos donde la empresa no siempre va perfecto, pero para mí, eso uno busca estrategias y hace. Pero el hecho de contemplar que para mí este es mi camino, o sea, yo contemplo esto como mi opción, yo nunca he pensado yo ir a hacer otra cosa o sí, no. Entonces eso fue como un momento así bien fuerte, pero luego ya otra vez lo hablamos y volvió todo como a la normalidad. Igual nunca nos separamos, pero solo el hecho de haberlo dicho para Ya. mí fue muy fuerte. Claro, claro. Y el mejor. O te tendrán muchos también. Yo pienso que lo mejor que a mí me ha pasado y que ya estoy, ay Dios mío, ya menos mal la presencialidad está volviendo. Nosotros viajamos muchísimo por las conferencias, pero lo bueno de nosotros es que desde pequeñas aprendimos que a veces el emprendedor se deja consumir mucho por la empresa y solamente puedo trabajar y trabajar y nosotras toda la vida hemos entendido que no, nosotras siempre decimos work hard, play hard, o sea, si trabajamos y nos matamos y nos pasa que duramos días sin dormir y trabajamos duro, también lo mismo lo disfrutamos y decimos, pues si vamos a trabajar duro, vamos a disfrutar duro también. Claro. Entonces, por ejemplo, muchos países que hemos conocido ha sido por las conferencias. Por ejemplo, nosotros fuimos a China por unas conferencias. Y dijimos, pues si ya estamos en China, no nos vamos a devolver mañana. Estamos al otro lado del mundo, Claro. nos vamos a quedar 4 días más, una semanita más, y aprovechamos y conocemos. Entonces Obvio. yo pienso que eso para mí, los viajes son lo mejor. O sea, viajamos, conocemos cuando fuimos a Argentina, y uno está como en otro mood, porque siempre que uno está en Cartagena, está en modo trabajo. O sea, quieras o no, uno está en modo trabajo. Pero cuando uno sale, incluso es cuando verdaderamente podemos hacer como reuniones de la empresa para brainstorming y todo eso. Para mí eso es lo más chévere. Yo amo y disfruto, o sea, me uno al comentario de Steffi. Yo no podría decirte un momento porque realmente son demasiados, pero te voy a decir ejemplo de cosas que a mí me llegan mucho y que yo, o sea, me pasó hoy y yo digo, o sea, realmente esto está pasando. Hoy en el evento en el que estamos aquí, llega una señora nosotros teníamos como un espacio con niños, precisamente son hijos de empresarios enseñando pues todos temas de emprendimiento. Y llega esta señora y desesperada buscándonos y nosotros, hola, ¿cómo estás? Qué bueno conocerte, pues normal, una asistente del evento y nos dice, no, mira,
Yo a ustedes las conocí cuando mi hija, cuando estaba embarazada de mi hija, que está ahí sentada ahora. Yo la vi en Ay. Caracol en ese momento, yo no sé ni qué entrevista, realmente no tengo ni idea. Y yo me enamoré de ustedes, yo dije, no, esto es lo más lindo, pero nunca supe de ustedes, cómo se llamaban, dónde estaban, o sea, nunca nos encontró más. Luego, después de muchos años, y ella siempre, las hermanas, y qué habrá sido de su vida. Esto fue, o sea, esa niña ya hoy tiene ¿cuántos años? Como, ¿cuántos? 12 por ahí, o 10 como 9. como 9 o 10. Y entonces dice que después, no sé cómo, nos encontró otra vez y se enteró que íbamos a venir acá y dijo, no, mi hija tiene que ir y yo tengo que irlas a conocer. Wow. Y nos contó cómo cuando ella nos escuchó cambió, hizo un montón de cosas en su vida. Entonces, para mí pensar que uno a veces no es fácil, o sea, el emprendedor, yo me le quito el sombrero porque yo lo he vivido y hay días excelentes que uno ama y hay otros días que son tan frustrantes, pero luego pensar, oye, ese esfuerzo, alguien lo valora a ese nivel, o sea, yo no podía entender cómo alguien se acuerda de alguien por 10 años, o sea, yo no me acuerdo de nadie por más de, o sea, al menos que seas un amigo o alguien que conozco por tanto tiempo. Ella dice que nunca nos olvidó, o sea, que siempre Qué estábamos bonito. ahí presentes. Entonces eso para mí fue, y hoy la vi y dijo, no, yo mañana vengo, y yo decía, wow, o sea, o uno pone a veces historias que no entiende y alguien te escribe un mensaje y tú dices, pero alguien realmente esto le está Sirviendo. cambiando, le está sirviendo. Entonces creo que esos momentos para mí son, o sea, priceless. Ese momento de hoy fue como mi mejor momento del día, pero así como esos han habido muchos momentos que te hacen como recobrar el propósito de por qué tú haces lo que haces y de por qué tienes que seguir para adelante. Recordártelo todo el tiempo. Recordártelo. Y para terminar, porque me ha encantado esta conversación, creo que he aprendido cantidad, de verdad. Me voy con ganas de abrir un negocio familiar. Llamo a mi hermana y le digo, dime, ¿qué quieres hacer? Entonces, a quienes quieren o ya tienen un negocio familiar, ¿qué consejos o herramientas imprescindibles que no pueden faltar le darían para lograr la meta que se proponga? Yo primero. Si usted tiene una empresa familiar, la comunicación es lo más importante. La comunicación, el respeto y dejar el ego a un lado. Primero, comunicación. Tú tienes que entender y dejar claro que la familia y los problemas familiares son una cosa y que la empresa es otra cosa. Segundo, dentro de esa comunicación, dejar muy claro cuáles son las responsabilidades de cada persona. Mi papá siempre dice, cada loro en su estaca. Listo, todas somos parte de la empresa, pero esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo mío. Nosotras dentro de las diferentes empresas que tenemos y los diferentes departamentos que manejamos, siempre hablamos las decisiones, pero si tú manejas el departamento comercial, tú tienes el último dicho. O sea, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso, esto es lo que tú piensas, pero lo que tú decidas, eso es, y no te vamos a recriminar porque tomaste la decisión, sino que tomaste la decisión que pensaste que era mejor. Segundo, respeto. O sea, una vez tú empiezas ya a meter el tema del irrespeto, lo que decíamos ahorita, que uno se sale de las casillas, porque por más que no quieras, es tu hermano y te vas a salir de las casillas, es enseguida decir, espérate, estamos hablando de empresa, respeto. Y segundo, el ego. A veces la gente, nosotros también nos decían, pero ¿cómo deciden quién es la gerente general? Entonces todo el mundo, cuando uno abre una empresa, todo el mundo quiere ser el gerente general, pero tú tienes que entender que no es ser el gerente general por ser el gerente general, sino porque cada uno tiene unas características, unas fortalezas, unas debilidades que van bien en cada posición. Entonces, si tú te dejas llevar porque, no, esa posición es mejor que la mía o este es mejor que lo mío, el ego entra a jugar un papel que te daña muchas decisiones, que te nubla mucho la mirada. Para mí, yo siento que esas son como las cosas más importantes para llevar, como quien diría mi mamá, la fiesta en paz. Qué bonito. No, y lleva mucho de madurez, lo que acabas de decir, pero total. O sea, de 100%. conciencia y madurez así. Cuéntame tú, Yo Daniela. solo adicionaría una cosa más y es tener claro el objetivo común. Ujú. ¿Cuál es ese lugar para el que todos quieren remar? Y estar claro que están en la misma página, porque yo no sé si en nuestro caso hubiera funcionado si la motivación de cada una hubiera sido diferente, porque el camino es largo y tiene muchos ups and downs, y si tú tienes claro que tienes un objetivo común al que quieren apuntar y estamos todos en la misma página, el esfuerzo va a valer la pena. Y ese puede ser cualquiera que sea. A nosotros nos mueve mucho, pues ya te diste cuenta, el tema de la educación puede ser un tema económico, puede ser un tema no económico, pero cualquiera que sea, tiene que estar uno en la misma página, porque si uno quiere, uno rema para un lado y el otro rema para el otro lado. Por ejemplo, a nosotros nos preguntan 1000 veces
¿ustedes venderían Biz Nation? O sea, esto es algo que ustedes quieren hacer. El colegio lo han intentado comprar 200 veces. Y si uno quiere y ya sabe que quiere hacer esto porque quiere salir de la empresa y crear otra, sos un serial entrepreneur. O tú quieres, para mí esto es mi vida. O sea, yo realmente lo veo como una manera de impactar y yo no me veo vendiéndolo por un tema económico, porque yo diría, ¿qué hago? Bueno, creo otro, pero empezar otro. Entonces, si los dos están en páginas diferentes, va a ser difícil. Entonces, yo creo que aquí alinear esos objetivos y saber para dónde uno va, cuando te desvías del camino, tú recuerdas que ese es el objetivo que tú tienes y por qué empezaste y para dónde vas. Entonces, creo que tener eso claro todos es un hit para llevar la fiesta en paz. Buenísimo. Llevar la fiesta en paz. Me quedo con ese dicho y me quedo con de una De una. que ya se me pegó y fue lo que Karen, que fue con la que hablé primeramente, me dijo cuando le escribí para hacer este episodio. Me dijo, de una, vas a ver a mis hermanas en Bogotá, yo no estoy, pero mis hermanas van a estar encantadas y así fue. Y yo ahora soy la que estoy encantada de esta conversación, así que gracias una vez más y nos vemos en Cartagena pronto. No, a ti, Cami, gracias por lo que haces. O sea, qué trabajo tan lindo. Voy a ser fan número 1 a partir de este momento de que te conocí. Así que aplausos para Cami. Aquí. Ay, gracias, gracias. Me encanta.